Hola, buenos días. Gracias por estar un viernes más con nosotros en una sesión de Hablemos del Producto. El día de hoy, el ingeniero Ricardo Juárez nos va a presentar los beneficios de instalar filtros exteriores Coflex Home. Les recuerdo, como todas las sesiones, si quieren consultar alguno de estos webinars, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, en la lista de reproducción Hablemos del Producto. En el canal de YouTube, obviamente, Coflex. Y también, si tienen dudas referente al tema del día de hoy, pueden dejarlas en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. Ahí, después del break, le damos seguimiento a todas sus dudas. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Andy, y muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy vamos a tocar nuevamente el tema acerca de la filtración del agua. Recientemente ya es más común en múltiples regiones del país estar batallando con temas de abasto de agua o suministro, y ya de muchos años para atrás o de algunos años para acá el tema de filtración de agua, sobre todo en el punto central o en el punto inicial de entrada a la casa, se ha vuelto mucho más relevante. Esto porque cada vez la calidad del agua o a la presencia de arena, lodo, ciertos residuos en el agua que entra a nuestro hogar cada vez es más frecuente. Y esto se debe obviamente a ciertos problemas en la calidad del subsuelo o en la calidad de la fuente del agua, pero también es muy frecuente que se presente este tema de turbiedad o de alta concentración de sólidos cuando existen los cortes de agua. Este tema lo mencionamos hace aproximadamente un mes y creímos conveniente repetirlo y quizá profundizar un poquito más. Cuando hay un tema de cortes de agua, un corte en el abasto, en la tubería principal se seca, ¿sí? Recordemos que todo este tema del ramaleo de agua, de los organismos de agua en cada uno de los municipios o en cada una de las ciudades donde vivimos, pues bueno, tienen cierta administración y de repente se cierran una válvula o se cortan una válvula de suministro a ciertas zonas que suelen ser un tanto grandes. Pues bueno, todas estas tuberías tienden a evaporar su agua o bien a secarse por el corte, y cuando se secan y digamos ya no están llenas hasta al 100% de su volumen, llenas de agua, pues ciertos residuos que normalmente por la misma presión del agua y por el mismo flujo y la inercia que traen en la tubería, muchas partículas como tierras, lodos, arenillas y algunos otros residuos de la misma tubería se quedan pegados en las paredes internas. Pero una vez que el corte de suministro se lleva a cabo y que la tubería como tal se vacía o disminuye su volumen interno de agua, estas digamos adherencias o basuritas empiezan a decantarse, empiezan a caer, despegarse de las paredes, y una vez que el suministro se reinicia, el agua empuja todo esto hacia el punto final, y el punto final pues son nuestras casas. Entonces, cada vez es más frecuente ver en nuestras casas, encontrarnos en situación como, vamos a mostrar en la pantalla una imagen en la que les muestro cómo se nota esta turbidez o esta presencia de tierra, podemos llamarlo de alguna manera general, partículas en nuestro hogar, ¿no? Cuando se restablece el suministro de agua, este es el efecto que nosotros vemos. La causa fue no propiamente el corte del suministro, fue, digamos, lo propició más, pero en realidad el tema es siempre hay una presencia de estas partículas en las tuberías. Se potencializa cuando hay un corte de agua, porque lo que acabo de platicar, se cantan y se empiezan a despegar de las paredes internas, y eso al momento de reabastecerlo o de restablecer el servicio, bueno, se refleja en este modo. Por eso es bien importante tener una filtración, por eso cobra bastante relevancia, y sobre todo en estos tiempos o en estos meses que hemos estado en ciertas regiones, como por ejemplo nosotros acá en Monterrey batallando con el tema del suministro de agua, pues cobra bastante relevancia tener una filtración central en nuestra casa. ¿Qué pretende la filtración central en nuestra casa, o la filtración de punto de entrada, o la filtración en el tinaco y demás? Lo que pretende es eliminar precisamente estas basuras o estas partículas que podamos llegar a tener en nuestras tuberías o que puedan estar llegando a nuestro punto de entrada del hogar, ¿no?
y es detenerlo. ¿Por qué? Porque cuando son de este tamaño de partículas, o más bien todas las partículas de tierra y arenillas, tienen un tamaño tal que podrían dañar ciertos, digamos, puntos de uso en nuestra casa. Uno de ellos puede llegar a ser, que es muy frecuente, las válvulas de admisión en los sanitarios, por ejemplo, tienen cierto mecanismo, algunos tienen un filtro incluso en la parte inferior, pero suelen taparse muy fácilmente porque el filtro precisamente para eso es. Y después de algunos cortes de agua nos empezamos a dar cuenta, o es cada vez más frecuente que nos lleguen algunos comentarios de usuarios donde dicen es que con el corte de agua la válvula de admisión dejó de funcionar. No es precisamente por el corte de agua, es porque muy presumiblemente se llenó de tierra por los cortes de agua que mencioné hace rato y por el efecto que ya platiqué. Entonces, las válvulas de admisión de sanitarios son un elemento que suele sufrir los efectos de los cortes de agua por el arrastre y por la entrada de esas partículas a nuestro hogar. Otras, por ejemplo, la grifería de nuestro hogar, tanto grifería de lavabo, de fregadero o de cocina y de cualquier tipo de aplicación, también suelen dañarse porque estas partículas pueden rayar la parte interna de nuestra grifería. Es decir, todos los famosos arbolitos o los cartuchos que se encuentran dentro de nuestra grifería, que son las que al fin de cuentas llevan la función del sello y de abrir y cerrar. Al tener este movimiento, si están llenas o si se llegan a adherir estas piedritas o tierra, esos cuerpos se pueden rayar internamente y ocasionar una fuga eventual o una falla y disminuir el tiempo de vida de nuestra grifería. Las regaderas es otro ejemplo muy claro. También el hecho de tener mucha presencia de partículas puede llegar a obstruir la regadera, y en la regadera es mucho más notorio porque acuérdense que las regaderas suelen tener primero un aireador, una mallita en la entrada de nuestra regadera, y después ya viene la parte de los orificios. Entonces se tapa la mallita y además se tapan los orificios. Y a eso sumarle que estamos batallando porque tenemos una presión baja o media y de repente una muy baja, pues ya se maximiza, digamos, el problema, ¿sí? Esos son digamos, los efectos que podemos llegar a sufrir al no tener una filtración efectiva en el exterior de nuestro hogar. Esto es en cuanto a los puntos de uso. No tener una filtración efectiva y tener un tinaco instalado además trae otros problemas, ¿sí? Si el agua que nosotros entramos se pasa directamente a un tinaco o hay una tubería de llenado en nuestro tinaco y no filtramos esa agua, estamos metiendo tierra prácticamente a nuestro tinaco. ¿Qué va a pasar ante un eventual corte en el suministro donde tengamos que alimentarnos del tinaco de agua? Pues en realidad lo que vamos a estar obteniendo es agua sucia, ¿sí? No es un agua completamente limpia y vamos a crear decantación o asientos de tierra en nuestro tinaco, y hay que hacer un lavado, digamos, más frecuente de nuestro tinaco. Un lavado que quizá no sea la cosa más complicada del mundo, pero sí es un tanto tediosa y sí representa que tengamos un buen tiempo disponible para dedicarle al tinaco. Entonces, tanto si tenemos o no tinaco es necesario. ¿Para qué? Para evitar daños en nuestros puntos de uso. Los ejemplos más claros son las válvulas de admisión del sanitario, la grifería y las regaderas. Y también para que cuando tengamos un corte de agua, si es que tenemos tinaco, pues nos alimentemos de agua realmente confiable y realmente limpia, que no creemos un cúmulo de tierra o de partículas pues nocivas en nuestro tinaco. Por eso es bien importante contar siempre con una filtración central, es decir, filtración central le llamamos que es filtra todo el agua que entra a mi casa, ¿okay? Entonces por eso cobra mucha relevancia el tener un filtro como estos en nuestro hogar. En pantalla vamos a ver la opción que nosotros tenemos, que consideramos la mejor opción de filtración central en el mercado actualmente, y les voy a platicar un poquito por qué lo consideramos de esta manera. El filtro central WF-150 de Coflex Home, le voy primero por las características. Disminuye la turbidez, es decir, todos los elementos que causen turbiedad y coloración en nuestra agua, la va a disminuir o va a retener la mayoría de los elementos de hasta 90 micras.
digamos, debajo de 90 micras, ya es mucho menos la cantidad de contaminantes que pueda tener o de partículas que pueda traer nuestra agua. Sin embargo, también puede haber una filtración posterior, pero ya en un punto de uso. 90 micras, ahí viene mencionado, es más o menos el diámetro de un cabello humano. Entonces, todo lo que esté de hasta ese tamaño lo va a retener sin ningún problema. Cuenta con una malla filtrante lavable y remarcamos lavable, pero también me gustaría primero hablar de la malla. A comparación de muchas otras opciones en el mercado, que son una membrana plisada o un rollo de membrana, más bien una membrana enrollada, perdón, en un cilindro. En este caso no, en este caso una malla es un elemento un poco más fácil de tratar, de lavar y demás. En el caso de los plisados y de las membranas enrolladas, estas se llenan de tierra y lo vamos a ver más adelante, se llenan de tierra y es muy complicado, vaya, es imposible lavarlos, ya es cuestión de reemplazarlo cada 3, 4 o 6 meses o incluso menos si es que tenemos una condición de agua muy, muy baja o muy turbia. La malla filtrante es lavable, podemos retirarla, lavarla sin ningún problema y no necesita reemplazar. Una malla por sí sola puede durar más de 2 años sin ningún problema. Tiene un práctico sistema de purga, además de tener una malla lavable y que es mucho más amigable, digamos, con el usuario. Tiene un sistema de purga que permite hacer una limpieza de la malla, propiamente es el elemento filtrante, sin desarmar el filtro. Y esto es bien importante porque normalmente cuando tenemos que hacer un mantenimiento a un filtro normal de los que existen en el mercado, de estos plisados y demás, tenemos que centrarnos y detenernos a pensar qué es lo que hay que hacer. Primero, obviamente, hay que cerrar todo el suministro de agua. Si lo tenemos afuera o arriba en el tinaco, pues hay que subirnos a una escalera o si simplemente está afuera, pues bueno, meternos ahí a limpiarlo. Hay que comprar su reemplazo, hay que desarmar el filtro, quitarle el vaso, sacar el elemento filtrante, que propiamente es una membrana, lavar la parte del vaso porque realmente se llena de tierra y ahora sí hacer el reemplazo. En la siguiente diapositiva vienen, en la próxima, ok, una más, perdón, ahí está. Este es como se ve normalmente un filtro plisado o un filtro de membrana. Este es lo que se denomina plisado. El plisado es porque está doblado entre sí. Así es como se ve un cartucho usado, ¿sí? Se llena de tierra y es muy tangible. O sea, ahí aparece una persona agarrándolo y tú puedes quitar la tierra, o si lo agarras es un lodo y se crea lodo. Entonces, después de cierto tiempo, realmente esa malla o esa membrana, mejor dicho, ya no hace su función correctamente, ¿sí? De estar como en el lado izquierdo completamente limpia y quizá iba a retener correctamente toda esa tierra, pasa a estar como en el lado derecho en un color ya prácticamente café, chocolatoso y ya no hace una filtración como tal. En realidad ya ensucia más de lo que llega a filtrar. ¿Verdad? Ya no retiene las partículas. Correcto, se crea un vaso con un montón de tierra adentro, entonces te das cuenta que todo el agua que está pasando a tu casa está pasando por un vaso lleno de tierra. Por un filtro de tierra. Es básicamente lo que empieza a pasar. Y eso sumado a que quizá la misma rutina de nosotros en casa, bueno, nos da para estar cada 2 semanas, estar revisando a ver qué tal está el filtro, cada mes a ver a ver cómo va, si ya se ensució, si no se ensució. Y si se necesita herramienta, a lo mejor no la tiene. Correcto, y es muy común, no es una cosa de la que estemos todos orgullosos, pero somos bien procrastinadores, entonces dejamos pasar mucho tiempo para llevar a cabo un mantenimiento completo, como lo requiere ese tipo de filtros, y terminamos teniendo esa situación en casa. Todo el agua que entra por un baño de chocolate, haz de cuenta. Y tenemos el efecto que ya vimos. Entonces, evitando esto o buscando una alternativa que nos permita tener un mantenimiento más efectivo, un mantenimiento más fácil de este tipo de filtros, Coflex diseñamos o pensamos esta solución, que 2 diapositivas antes me voy a mostrar el método de funcionamiento del filtro. Como les mencionaba, cuenta con una malla, la voy a abrir aquí, creo que lo apreté de más, ahí está, listo.
Cuenta con una malla en la parte interior, que es esta que están viendo acá en pantalla. Seguimos con la presentación. Normalmente en la pantalla, en la parte izquierda, perdón, de su pantalla, pueden ver el filtro funcionando normalmente. Normalmente entra por la parte del cabezal, el agua fluye entre la malla y el vaso, por llamarlo de alguna manera, entre la parte exterior de la malla y el vaso, y fluye hacia el centro de la malla filtrante. ¿Okay? Al hacer ese fluido, o ese flujo, perdón, de afuera hacia el centro, aquí es donde se quedan retenidas todas las impurezas, y del centro de la malla suben hacia nuestra casa, suben hacia la parte del cabezal del filtro y de ahí ya hacia la entrada de nuestra casa. Entonces la parte izquierda muestra cómo normalmente funciona con, digamos, con la válvula abierta o en un funcionamiento normal de entregando agua a nuestra casa. En la parte derecha se muestra cómo se lleva a cabo el contraflujo para la limpieza de nuestra malla. Nosotros recomendamos instalar en la parte posterior, o mejor dicho, después del filtro, instalar una válvula para crear una presurización en nuestro sistema. Como se muestra en la pantalla, el elemento negro simula una válvula. Entonces en la parte derecha simulamos que la válvula está cerrada, que ya no está permitiendo el paso del agua hacia nuestro hogar, y por eso el sistema, lo que es el filtro, se presuriza, ¿sí? Y esa presión me ayuda para que nosotros creemos un contraflujo, porque tenemos una válvula en la parte de abajo, que si nosotros la abrimos, el efecto que va a hacer es, como ya está presurizado, el agua ahora en lugar de fluir hacia adentro de mi casa, va a fluir hacia abajo del filtro, y lo que va a hacer es empujar la malla filtrante hacia abajo, que por eso tiene un resorte, como está aquí en pantalla. Entonces lo empujas hacia abajo y el flujo cambia. El flujo del agua, como lo muestran las flechitas azules en la parte derecha de la pantalla, ahora el flujo es por el centro, entran por el centro del cartucho, el centro de la malla filtrante, y fluye hacia afuera de las paredes de la malla. ¿Qué hace ese efecto? Despegar todo lo que en el lado izquierdo, en el funcionamiento normal, se había quedado pegado. ¿Okay? Es decir, me voy a regresar a la pantalla normal. Todo lo que entra en un funcionamiento normal en esta dirección, o sea, es decir, de afuera hacia el centro, en el funcionamiento normal, cuando activamos el contraflujo, al entrar el agua por aquí y estar presurizado el sistema, lo que hace es despegarlo de las paredes. ¿Okay? Entonces, suena a que quizá es algo muy burdo el decir que realizamos una limpieza de la malla de manera casi automática, pero los invito a que piensen en la situación de realizar el mantenimiento. Imaginen ustedes que tienen el cartucho o el filtro normal de membrana plisada de polipropileno, y que quizá ya es tiempo, ya llegaron los 3 meses de hacer el mantenimiento y demás, y bueno, el fin de semana lo hago, el fin de semana se atraviesa algo, no pude llegar temprano, no pude llegar por la refacción y demás, bueno, pues la otra semana lo voy a hacer, esta semana está llena de trabajo y demás, ¿no? La otra semana lo hago, o la otra semana le hablo al plomero, y la otra semana se atravesó que una reunión o una fiesta, el niño, la familia, no sé, etcétera, y otra vez nos llevamos otra semana, y es bien normal que nos pase eso, ¿sí? Ahora imaginen que tenemos instalado este filtro en nuestro hogar y que yo de repente un lunes antes de salir al trabajo me acuerdo de, como que ya hace tiempo que no le hago el mantenimiento o la limpieza, y me tomo 15 segundos de mi tiempo antes de subirme a mi carro para abrir y cerrar este filtro. En realidad ya le quitaste una carga importante de tierra o de suciedad a tu malla filtrante en simplemente 15, 20 segundos. Sí, ya no tienes que tomarte el tiempo de ir a comprar una refacción, de tomarte el tiempo de cerrar el agua de tu casa durante un tiempo determinado, o de hablarle a un plomero que venga, que te cobre X pesos para llevar a cabo el mantenimiento. Es un mantenimiento un tanto rápido, bastante rápido, y quiero mostrarles un video donde vamos a mostrar cómo, o sea, van ustedes a poder ver cómo se lleva a cabo la purga y cómo es el funcionamiento normal. Ya lo están viendo en pantalla. Eso es simulando que esté después de nuestro medidor. Ahí la válvula está abierta, está funcionando normalmente. Después va a llegar un punto en que cierras la válvula
y vamos a empezar a hacer la purga. Y vean cómo la parte superior de la malla va limpiándose y va volviéndose cada vez más clara porque está eliminando las partículas que ya están pegadas. Esto es simulando ya una operación normal. Ahorita va a repetirse, va a estar ahí en repetición continua durante una vez más. Y noten la diferencia de ahorita cómo están viendo el filtro o la malla filtrante y cómo se ve al inicio. Al inicio, si lo podemos pausar tantito, gracias. Revisen, presten atención, perdón, con la coloración que tiene en general el vaso y la malla está un tanto más oscura de cómo va a terminar. Entonces le podemos dar play y la parte de arriba se nota mucho donde empieza a caer la tierra. Baja, ¿verdad? Correcto. Y eso es lo que hace el efecto del contraflujo. Ahí se empieza a limpiar y se empieza a volver más claro, cada vez se va viendo más amarillo que café o que gris, ¿no? Entonces imaginen esa condición un lunes en la mañana que salgo, está el medidor de mi casa y veo el filtro, pues bueno, me tomo a lo mejor 20 segundos, lo que dura el video. En lo que se suben los niños al carro o en lo que alistas. En lo que calientas o en lo que terminas de cualquier cosa de subir el carro, tú puedes tomarte 20 segundos para realizar una limpieza efectiva de la malla en tu filtro. ¿Cada cuándo se recomienda hacer este mantenimiento, esta limpieza, Ricardo? Depende mucho también el agua, pero ¿cada cuándo es como un estimado de...? Sí, lo que yo siempre, o lo que siempre hemos recomendado a usuarios es que presten atención el primer mes de haberlo instalado. Sí. Una vez que ya lo instalas, a lo mejor lo puedes, la primer purga siempre la recomiendo personalmente a los 15 días. Obviamente es difícil, a lo mejor a veces no le prestamos atención a cuán turbia viene el agua y normalmente no estamos tan al pendiente. Pero sí, lo que recomiendo es instalamos el filtro, a los 15 días hacemos una purga y dependiendo de cuánta tierra veamos en el agua que expulsamos, podemos definir ya si lo hacemos cada 15 días o cada 30 días. Sí, si no está muy turbia. Ajá, puedes hacerlo diferente, a lo mejor cada 2 meses. Sí, lo puedes hacer más diferido sin ningún problema. Lo que sí es importante es que cuando haya cortes de agua, por la situación que les platiqué al inicio, de que en los cortes de agua, al secarse la tubería, se empiezan a despegar muchas cosas, que sí lo hagan, no sé, a los 2 días o al día que ya recuperaron el servicio, para que dejen que llegue toda la, digamos, la basura o la tierra. Que se sienten en el filtro. Ahora sí ya hacemos la limpieza. Es importante entonces. Sí, entonces esa es la solución y la que consideramos la solución más práctica para este tipo de filtración, como lo es la filtración central, que cobra mucha relevancia en estos últimos semanas, meses, y que siempre va a ser bastante importante contar con agua más limpia. Por último, para terminar y cerrar el tema del 150, hay una diapositiva más que les quiero mostrar, que es el diagrama de instalación, cómo se recomienda y algunas características técnicas. Del lado derecho ven el diagrama de instalación, el cual siempre que sea después del medidor de agua, normalmente la primera válvula que está señalada ahí es la que es del medidor, no es necesario instalar una nueva. Después se instala el medidor y la que sí es necesario instalar es una válvula posterior al filtro. Esto con la finalidad de que logremos presurizar el sistema y poder hacer la filtración efectiva. Pudiera obviarse si es que cerramos todas las llaves de nuestra casa, también se va a presurizar. Pero para hacerlo más efectivo y no tener que estar revisando que todo esté cerrado, pues bueno, es más práctico tener ahí en corto una válvula. El tema del bypass o la desviación que está por arriba es solamente opcional. Esto se recomienda o es optativo si el filtro de repente queda muy expuesto en un jardín y demás, que pueda sufrir un golpe porque, no sé, porque los niños juegan en el jardín o porque hay tránsito muy continuo por ahí o hay muchos elementos que a lo mejor en cierta interacción o movimientos de la casa pudieran llegar a dañar el filtro. Bueno, se recomienda tener un bypass solamente por si hay algún daño, no quedarnos sin suministro de agua. Entonces, es completamente opcional y puede omitirse en caso de no ser necesario. La presión de trabajo es importante, sí requiere una presión mínima de trabajo. La presión mínima de trabajo es 26 psi, normalmente, o 1.8 kilogramos. Normalmente tenemos en una presión de red
estable y buena, tenemos alrededor de 40 PSI. Entonces, con presión de red es suficiente, no es necesario tener un equipo hidroneumático, ni mucho menos. La temperatura de trabajo, de 4 a 45 grados. Esto es la temperatura del agua dentro de nuestro hogar. Debajo de 4 grados ya no se considera temperatura de trabajo porque es donde comienza a solidificar el agua. Entonces, en realidad ya no está fluyendo. Y arriba de 45 grados, pues en realidad nunca vamos a recibir un agua arriba de 45 grados en nuestra tubería, porque estamos hablando de filtración de agua central, cuando todavía no tenemos el aspecto del boiler ni nada de esto. ¿Okay? El flujo máximo son 3.800 litros por hora, es un flujo bastante bueno para cualquier tipo de uso. Puede estar en una casa residencial no sé, digamos nivel medio, bajo, medio, y puede estar en una propiedad más grande sin ningún problema. ¿Okay? La malla polipropileno lo mencionamos hace un momento, 90,000, que es de un año de garantía. ¿Okay? Entonces, bueno, Sandy, ¿te parece si vamos a un break? Que nos ayuden a dejar las preguntas y dudas que tengan en el botón de preguntas y respuestas. Claro que sí, regresamos, no se vayan a desconectar, ahorita volvemos en unos minutitos. Ya estamos de regreso, gracias por sus preguntas. Vamos a leer un par de ellas para seguir con la segunda parte de este webinar. ¿Funciona con presión de tinaco? El filtro tiene que ir instalado antes del tinaco para que tenga una buena presión para subir. La presión del tinaco normalmente se considera que es de 0.2 kilogramos, es decir, 2 metros de altura o 2 metros de columna de agua. No va a ser suficiente para hacer funcionar el mecanismo, pero no tendría por qué serlo, ¿sí? Cuando estamos usando un tinaco, lo importante es filtrar el agua antes de que entre el tinaco, no después, ¿sí? Así es la manera correcta en que se instalan, en la parte de la entrada del tinaco. Si lo quisiéramos instalar después del tinaco, por tener, no sé, o después de una cisterna, a lo mejor podría ser, tendríamos que tener una bomba de presurización para que funcione el filtro. Pero es importante aclarar eso, el agua se filtra antes de entrar, ¿sí? Si es necesario filtrar el agua después, estamos haciendo algo mal, estamos dejando... El agua dentro del tinaco no tendría por qué ensuciarse ya. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Antes tenemos que filtrarla para que entre agua limpia a nuestro tinaco. Si el tinaco está correctamente instalado, si todos sus orificios están correctamente sellados, si la tapa está correctamente puesta y no está dañada, el agua no tiene por qué ensuciarse ya estando dentro. No tendríamos por qué filtrar el agua después del tinaco. Entonces, si después del tinaco estamos contando todavía con agua sucia, lo que hay que hacer es lavar el tinaco y garantizar que todo esté bien sellado y ahora sí volverlo a poner a funcionar. Y que la que entre al tinaco entre ya filtrada. Y que la que entre al tinaco sea limpia, sea agua limpia. Muy bien. La siguiente es, ¿cómo puedes instalar el filtro cuando el medidor está muy bajo? Ok, nos ha pasado en múltiples ocasiones, varios usuarios nos han hecho una pregunta similar o consultas similares enviándonos evidencia de cómo están instalados sus medidores. Lamentablemente la instalación de los medidores pues, no es igual en todas las casas, ni en todas las regiones, ni dentro de las mismas ciudades, en todas las colonias no es igual. Entonces, ¿cómo puede hacer? Tendríamos que hacer una especie de U, es decir, no propiamente subir el medidor, al medidor no es necesario moverlo, pero sí lo que podríamos hacer es en la salida del medidor subir una tubería, hacer el tema instalar el filtro y bajar otra vez ya hacia la entrada de nuestra casa. No hay una manera distinta de hacer, lamentablemente dependiendo de la instalación y muchas veces los dejan medio incómodos o muy cerquita o muy abajito y al tanto complicado, no hay otra manera de hacerlo salvo que subir la parte de la tubería. Ahora, también se puede hacer de manera muy fácil, en caso, por ejemplo, que lo quisieran hacer con nuestra tubería PEX, simplemente se puede hacer de manera, digamos, un tanto fácil con nuestras conexiones manuales, sin herramientas ni nada, solamente pues, habría que proteger la tubería del PEX. Entonces, es muy fácil hacer ese tipo de adecuaciones con nuestros sistemas de tubería, o bien utilizar sistemas rígidos tradicionales, si ustedes así lo prefieren, pero sí es necesario hacer un armado distinto. Perfecto. Una más, ¿sirve para cualquier tipo de agua, por muy alcalina o ácida que esté, dependiendo de la zona geográfica? ¿Y qué pasa con zonas que tienen muchos sedimentos, como por ejemplo Perote, Veracruz? Ok, el tema del pH
o sea, basicidad y acidez, sí, básica o ácida, alcalina, perdón, no es relevante para el tema del filtro, es una filtración mecánica, entonces la basicidad o alcalinidad del agua no le va a afectar al funcionamiento, puede utilizarse libremente. En el tema de los sedimentos, va a funcionar. La verdad es que hemos hecho pruebas con un montón de sedimentos, hemos hecho pruebas con mucha tierra realmente y funciona correctamente, ¿no? Nada más que hay que hacer el mantenimiento o la limpieza más continua, ¿sí? O con más frecuencia. Lo particular, por ejemplo, a lo mejor en Perote, Veracruz, que es la localidad que menciona, a nosotros nos tocó un caso en Piedras Negras y otro por acá en Tampico, donde sugerimos esa instalación y ahí sí lo que vimos el agua que tenían y fue cada semana hay que hacerle la purga y a lo mejor cada 2 o 3 meses desarmar el filtro y lavarlo por dentro, limpiar la malla, que esa es otra cosa que pueden hacer cada 6 o cada año de manera estándar alrededor del país, desarmar de todos modos el filtro, limpiar la parte interior, limpiar con un cepillito de cerda plástica la malla y volverlo a instalar. No debe haber ningún problema por la cantidad de sedimentos que tenga, ¿sí? Perfecto. Y para complementar el tema del pH y demás, el tema relacionado con eso, el tema de la dureza y cuanto más, los filtros de sedimentos hay que diferenciarlos, son para elementos en suspensión o sólidos en suspensión en el agua, es decir, no están disueltos. Hay otro término que es el TDS, o sólidos disueltos totales en el agua. Ese sólidos disueltos totales es lo que determina muchas veces la dureza, pero eso sí está disuelto, eso tiene tal tamaño de partículas que se disuelve en el agua. ¿Sí? Es distinto a los sólidos en suspensión. Sólidos en suspensión no están disueltos, es decir, pueden ser separables mediante algún método mecánico de filtración. Es distinto y es importante que tengamos claro que una cosa es dureza y toda la parte de TDS o de sólidos disueltos totales en el agua, que eso necesitamos otro método de filtración como ósmosis inversa y demás. Y sólidos en suspensión, que eso sí lo filtramos con sólidos para sedimentos, como este. Pues muy bien, Ricardo, te dejo continuar con la segunda parte y si llegan más dudas les vamos a dar seguimiento al final, se los enviamos en un documento con mucho gusto. Muchas gracias, Andy. Adelante. Bueno, para la segunda parte de este webinar vamos a ver un tema un tanto más corto y lo hemos mencionado a lo mejor en menos ocasiones. Vamos a hablar del filtro antisarro y de la importancia que tiene utilizarlo, obviamente. Normalmente nuestras tuberías, o es muy común, y quiero centrarlos en esa situación, es muy común que cuando nosotros compremos un boiler de paso, se da más continuamente, o más frecuentemente, perdón, en los boilers de paso, que a lo mejor durante el primer año todo funciona de manera correcta, está en la potencia mínima o está en una potencia baja y es suficiente para bañarnos con agua caliente, baño confortable y demás, ¿no? Pero luego pasa el año o el año 6 meses y como que sentimos que ya calienta menos el boiler y le empezamos a echar la culpa al boiler y súbele tantito a la perilla de la potencia que ahora caliente más, ¿no? Y seguimos con la rutina y demás y luego pasa un tiempo más y le volvemos a subir a la potencia del boiler porque sentimos que ya no calienta. ¿Ok? No es propiamente que el boiler esté dañándose o que el boiler esté perdiendo rendimiento. Sí puede llegar a pasar, pero regularmente cuando el boiler falla se descompone y punto. ¿Sí? No es tan gradual o no es tan común que vaya de manera gradual. Entonces, si ustedes han vivido esa situación que de repente hay que abrir y cerrar la llave del agua y demás, y no tienen problemas de presión, eso es importante aclararlo, es porque muy probablemente la tubería que conduce al agua caliente esté formando sarro o incrustaciones dentro de ella, ¿no? Dentro de la tubería. Esto va a ocasionar que la tubería disminuya su diámetro interno y obviamente en la tubería del boiler, que es una tubería muy pequeñita,
ya ahora el boiler no tiene solamente que calentar la tubería para calentar el agua. Ahora el boiler calienta esa tubería para calentar el sarro o la incrustación y luego calentar el agua. Entonces va perdiendo rendimiento y por eso cada vez es menor el calentamiento o el poder de calentamiento que nosotros percibimos. En pantalla van a ver algunas imágenes de cómo se van formando estas incrustaciones dentro de la tubería. Así es como se ve una tubería en la parte interior, una tubería que tiene incrustaciones de sales, principalmente magnesio y calcio. Son estos minerales que van y se incrustan en las paredes debido en alto grado a que son metálicas. Las tuberías más comúnmente se presentan en las partes metálicas por la porosidad que tienen en la parte interna y obviamente la interacción que tienen con los minerales, ¿no? Se van incrustando y se quedan pegados, entonces cada vez más el diámetro interno de la tubería se va haciendo pequeño, 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 y eso le resta rendimiento a nuestras tuberías de agua caliente y a nuestras tuberías de boiler. Por eso tenemos en el mercado, en la siguiente diapositiva vamos a ver el filtro antisarro, el WF-180. ¿Qué hace o cómo funciona el filtro antisarro? ¿Qué contiene? Contiene unos cristales de polifosfato, se les denomina así, que es metafosfato de sodio, que cumple perfectamente con las normativas NSF y ANSIS de manera internacional, que son las que garantizan que no tengamos un elemento tóxico que esté en contacto con el agua potable o el agua de consumo. Entonces no tenemos ningún problema del cual preocuparnos. Y lo que hacen estas sales es irse dosificando en el agua para que al entrar a las tuberías del boiler o a las tuberías de agua caliente, estas partículas vayan arrastrando esos minerales que se quedan incrustados dentro de las tuberías y las desplacen hasta el final. ¿Okay? ¿Qué va a evitar? Obviamente que la incrustación se lleve a cabo. También va a ayudar a disolver una parte del sarro que ya esté incrustado o de las sales que ya estén incrustadas. Y una cosa bien importante es que no reduce el flujo del agua. Les voy a mostrar en la pantalla cómo se ve estos niplecitos. Ya los integramos en nuestro paquete. También les voy a mostrar, aprovecho que estamos en esta toma para mostrarles cómo viene el paquete. El paquete viene de esta manera. Viene el filtro, así para que no charolee. Viene aquí un conector flexible. Vienen una cinta teflón y vienen algunos niplecitos y codos y demás. ¿Okay? En la cámara de detalle les voy a mostrar un poquito más de cerca lo que es el filtro, que es este de aquí. ¿Okay? Estos niples vienen incluidos en el paquete y estas son las sales o los cristales de polifosfato. Y quiero que vean primero por esta parte. Ahí estamos. ¿Okay? Vean cómo es un flujo completo. No es... obviamente se reduce lo que es por el diámetro del niple, por el espesor de pared del niple, pero no es que toda el agua baje hacia el filtro y luego regrese, sino que gran parte del agua, es decir, el 95%, 98% del flujo del agua va a pasar continuo por esta parte de aquí y una pequeña cantidad de agua va a bajar hacia el vaso del filtro, va a adicionarse con estos sales o cristales y regresa al flujo principal. ¿Okay? Me quedo en la cámara de detalle, pero nada más para mostrarles la tapa por dentro y que vean los orificios por los que baja y sube el agua. Este orificio es por donde baja el agua, acá a este lado, perdón, es una parte doradita, ahí estamos. Y por la parte central es por donde sube el agua. Entonces, con esa pequeña partecita que baja y que sube adicionada ya con los cristales, es más que suficiente para llevar a cabo la prevención de la incrustación o bien para comenzar a disolver paulatinamente nuestras incrustaciones o las sales que se hayan quedado incrustadas en nuestra tubería. En la pantalla vamos a ver el diagrama del funcionamiento del filtro, ya lo están viendo ahí en pantalla, donde vemos que gran parte del flujo va a pasar directo, va a seguir en nuestra tubería y la pequeña parte baja se adiciona y regresa al flujo principal. ¿Por qué recomendamos o por qué lo caracterizamos de que vaya en la siguiente diapositiva? Creo que viene ya el diagrama de instalación. ¿Por qué mencionamos que vaya o recomendamos que vaya antes de un boiler? La precipitación es la manera correcta de llamarle de las sales. Se lleva a cabo mayoritariamente o
principalmente cuando el agua eleva su temperatura. Ustedes o todos hemos cocinado en casa y hemos hervido algo en la cocina o en la estufa y vemos que cuando hervimos de repente algo, que vamos a hacer salsas o vamos a hacer cualquier cosa, al terminar la cocción y lavar la olla o la vasija, vemos una marca blanca que se queda en las vasijas. Eso son las sales, son los minerales que contiene el agua. Es los cristales de magnesio o las sales de calcio, ¿no? Esos cristalitos no los veíamos hasta que hervimos el agua. Entonces, cuando elevamos la temperatura del agua, la precipitación, que es decir, la separación de estos minerales que vienen normalmente disueltos en el agua, empieza a llevarse a cabo. Entonces, por eso es que lo recomendamos previo a la entrada del agua al boiler, para que cuando el agua se caliente, esa agua ya esté adicionada y evite que esos sales o esos minerales se queden incrustadas en la tubería. Hagan de cuenta que si le pusiéramos esas sales al momento de hervir la salsa, que no lo vamos a hacer y no lo vamos a recomendar, eso evitaría que se quedaran pegadas en las paredes de la olla. Eso es lo que va a pasar adentro de nuestro boiler. Entonces, por eso es que recomendamos que la instalación sea antes y única y exclusivamente para el agua caliente. ¿Se puede instalar en el agua fría o a la entrada de la casa? Sí se puede instalar, pero sería como aplicar una solución muy grande, a lo mejor un problema muy pequeño. Dependiendo obviamente de las regiones, a lo mejor hay regiones que están en zonas costeras y demás que quieren utilizarlo. Adelante, se puede utilizar, solamente la precipitación se da más en el agua caliente. Y hay que tomar en cuenta el tema del rendimiento, que es lo que les muestro también. Bueno, creo que no lo incluimos en la diapositiva, pero el rendimiento es 50 mililitros aproximadamente. Entonces, cada 50 mililitros hay que estar al pendiente de cambiar o de reponer los cristales. Vendemos un botecito de 500 gramos, que son 2 cargas, aproximadamente aquí hay 250 gramos de cristales. Necesito una presión mínima de trabajo de 7 psi o de 0.5 kilos. Es una presión un tanto más mínima, pero es una presión más alineada a lo que requiere un boiler para trabajar. Entonces, sin ningún problema podemos llegar a trabajar en cualquier presión o en baja presión. La temperatura de trabajo de 4 grados a 35, lo de 4 grados lo expliqué en el filtro anterior. Abajo de 4 grados ya tenemos un agua solidificada o agua ya en vuelta a hielo o congelada, que ya no está trabajando. Y arriba de 35 grados, o bueno, hasta 35 grados, no hay ningún problema. Siempre vamos a estar trabajando con agua fría, es lo recomendable. ¿Okay? El medio filtrante o el elemento que estamos utilizando para llevar a cabo esta función son cristales de polifosfato. Su nombre químico es metafosfato de sodio y cuenta con todas las normativas aplicables de manera internacional para que garanticemos que no tenemos un residuo tóxico o dañino a la salud en el agua de consumo humano. ¿Okay? Entonces, esta es la importancia de tener una filtración de este tipo. No es una suavización como tal, y es importante aclararlo. No se lleva a cabo una suavización del agua, simplemente es evitar que las sales se queden incrustadas. La suavización del agua es otro tipo de filtración y no hay que confundirlo. La suavización es retirar totalmente los minerales del agua, pero esto se logra gracias a mecanismos más grandes y más complejos. En este caso simplemente es adicionar el agua para que no se incrusten dentro de nuestras tuberías y obviamente extender el tiempo de vida de nuestras tuberías y extender el tiempo de vida del calentador de agua. ¿Okay? Bueno, pues espero que haya sido fructífera la información que recibieron el día de hoy, tanto del filtro exterior 150 como el filtro antizarro 180, y que hayan logrado entender cuáles son las condiciones bajo las cuales se deben instalar y cuál es la importancia realmente de instalarlas en nuestro hogar. Sandy, pues sería todo por el día de hoy. ¿Algo que quieres agregar? No, muchas gracias, Ricardo. Excelente exposición, y pues son los beneficios que debemos, y a lo mejor no los tenemos en cuenta a veces, de instalar nuestros filtros centrales que les llamabas. Agradecemos a ustedes también su participación y los esperamos en los siguientes webinars. Recuerden, una vez más les voy a comentar que pueden encontrar estas sesiones en el canal de YouTube Coflex, en la lista de reproducción Hablemos del Producto, y estén pendientes de los siguientes webinars los próximos viernes, de este viernes al otro.
Claro. Gracias. Muchas gracias a todos y recuerden, el que sabe exige Coflex. Bonito fin de semana y hasta la próxima.